Has hecho un libro súper interesante que cuenta la historia de cómo va cambiando Lima, ¿no? Una evolución a través de mapas de diferentes temas importantes de Lima y cómo va cambiando. A través de los primeros ejes viales que se empiezan a hacer, ya sea tren, carreteras, más o menos en el periodo de 1850 a 1910. ¿Cómo puedes decir que va cambiando la ciudad? Hasta antes de 1850 los viajes se hacían a caballo, seguramente también calesas, carretas y demás, pero eran caballos. Entonces es a partir de los ferrocarriles que Lima deja de ser percibida, entendida o vivida como una suma de pueblos inconexos para convertirse en un sistema de estructuras interdependientes. Luego vienen ya los tranvías, primero a tracción animal, que eran los tranvías de sangre, y hacia finales pues, del siglo XIX se empiezan a pensar en las primeras avenidas que están a los límites del centro histórico, y con los primeros años del siglo XX pues ya tenemos un tranvía eléctrico y los automóviles, ¿no? El concepto de ciudad es el que se va forjando. Realmente hasta 1910 todavía uno no podría pensar en que Chorrillos y Callao era como parte de la misma ciudad todavía, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, estamos hablando de una Lima seguramente con grandes áreas agrícolas, ¿no? Llenas de inmensos parches verdes, con dinámicas seguramente internas y tal, pero ciertamente desvinculados uno de los otros, ¿no? Luego, cuando llega la guerra del Pacífico, la guerra con Chile, ¿esto cómo afecta el desarrollo, el crecimiento de la ciudad? Hay como una parálisis en el proceso de evolución de la ciudad como tal, después de la guerra. Luego tienes el ingreso, ¿no?, de un ejército que se sabe vencedor, que ingresa por el sur a Lima, pues destrozando, ¿cierto?, todos estos pueblos. Hay incendios en Chorrillo, Barranco. Con Lima pasa algo distinto, ¿no? Lo que sucede es que había una población de extranjeros pues bastante grande. Llegan a un acuerdo con los chilenos para que la ocupación de Lima sea pacífica. Lima no sufre los estragos pues que sí sufrieron estos pueblos del sur. Tenemos todo el periodo de reconstrucción nacional, que es hasta los finales del siglo XIX, con Piérola. Las dinámicas del centro, que además tenía, ¿no?, esta vinculación directa con el Callao, por donde llegaba la carga, ¿no?, y se transitaba, era sumamente fuerte. Entonces yo creo que sí, que probablemente el centro se movió mucho más rápido en esos años posteriores a la guerra. ¿Qué proyectos surgen de la demolición de esta muralla? La demolición de la muralla, que termina hacia 1870, 1872, tiene que ver con temas de especulación urbana. Para los políticos y urbanistas de ese momento, la muralla era un corsé para una ciudad que estaba ya a punto de explotar. Tiene que ver con ciertas cosas ocurridas en París en la época de Napoleón III y el barón Haussmann, con el deseo de crear grandes bulevares. También, a diferencia de París, el Boulevard La Colmena sí tuvo que demoler algunas manzanas y alterar ciertas calles antiguas. El resto de avenidas y bulevares se construyó más bien en esta nueva ciudad, llamémosla moderna, que iba a crecer sobre todo hacia el sur. Estamos hablando básicamente del Parque de la Exposición. La demolición de las murallas dentro de un plan modernizador de la ciudad tiene tres ingredientes fundamentales: el negocio inmobiliario, dos, el deseo de una ciudad con más espacio, con más aire, con más ventilación y luz, y el tercer ingrediente, el control. Los tres ingredientes son modernos y marcan el rumbo de una nueva ciudad. Una nueva ciudad hacia el sur, empezando por lo que es el Parque de la Exposición, la Reserva y el Campo de Marte, ¿no? Todo ese... Que esos serían los grandes y nuevos espacios públicos que se incorporan a la ciudad. ¿Cuáles son los proyectos arquitectónicos y urbanos más interesantes e importantes que encontramos en lo que es, bueno, aquí donde estamos en la Plaza Martín, la Avenida La Colmena y el Paseo Colón? Ahí lo que recalco es una serie de casonas y residencias de
de la aristocracia limeña, que comienza a abandonar progresivamente las casonas del centro de Lima. Es verdad también que esas casonas y residencias, estamos pensando en La Colmena y estamos pensando en el Paseo Colón, viene acompañado también de algunas casas de alquiler y también de comercio, lo que generaba bulevares y avenidas de usos mixtos bastante interesantes. La avenida Brasil. ¿Hay algunos cambios importantes que trae a la ciudad la construcción de esta avenida? Existía una vía rural que unía el centro con lo que era la Magdalena. La Magdalena, como la Victoria, se había configurado hacia fines del siglo XIX, pero quedaba como un poblado a 5 kilómetros de distancia del centro. La avenida Brasil es una más de las varias avenidas trazadas y ejecutadas durante el oncenio de Leguía, y también se hizo como una avenida importante con bancas, con faroles, adornada, quiero decir, y pistas asfaltadas. Puedo decir que el presidente Leguía fue uno de los alcaldes más importantes de Lima, por todas las obras que se lograron hacer en sus dos gobiernos. La hípica era uno de los entretenimientos más populares a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Se practicaba desde 1864 en un campo de Bellavista del Callao, hasta que en 1903 se inaugura en lo que fue la Hacienda Santa Beatriz y hoy Campo de Marte el primer hipódromo de Lima.